Buen día para todos. En este video vamos a poner en práctica los instrumentos de medición con mis compañeros para medir esta prensa en su adhesión, pero en sí nos vamos a enfocar en esta tuerca deslizante. Para medir esta tuerca deslizante vamos a utilizar un pie de rey, un goniómetro, un micrómetro de profundidades, un micrómetro de exteriores de 25 a 50 milímetros. Entonces estos serían los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces empezamos con el pie de rey, calibrador. Bueno, entonces el calibrador. ¿Qué tenemos en el calibrador? Tenemos las mordazas para exteriores y las orejas para interiores. El cuchillo para profundidades y los cuidados que debemos tener al medir. ¿Qué cuidados debemos tener entonces? Primero, verificar que la pieza esté bien limpia, ¿sí? Que no tenga ningún mugre porque nos puede dar una mala medida. Con el instrumento tendríamos que limpiar las mordazas aquí en los topes de medida. Esto sería lo más básico para poder tener una medida. Entonces, para medir esta tuerca deslizante. Otra cosa, bueno, en este calibrador tenemos una división de escala de 5 centésimos o 0,05 milímetros. Hay calibradores que vienen con 0,02 milímetros o 2 centésimas en su división de escala. Entonces la división de escala que es la medida más pequeña que yo puedo tomar con este calibrador. Ahora vamos a poner en práctica cómo debemos utilizarlo en la tuerca deslizante. Vamos a medir el ancho de acá. Entonces ponemos de esta forma. Otra cosa que debemos tener en cuenta es cuando vayamos a medir, no debemos que hacerlo de esta forma, poniéndolo en las puntas de las mordazas, sino debemos que tenerlo que quede centrado. Tenemos que, cuando midamos en el pie de rey de este cursor, ¿cómo es que llama eso? Del impulsador, y no hacerlo de esta forma. Bueno, entonces cogemos la tuerca deslizante, empujamos con el impulsador, hacemos un poco de presión, no hacemos mucha presión, y ahí ponemos el freno. Tomamos la medida, ejercemos un poco de presión, no mucha, y ponemos el freno. Cargamos la pinza y miramos la medida que tiene. Ahora, ¿qué otra parte de esta pieza podemos medir? La altura, que sería de este punto a este punto. Hacemos igual. Con el impulsador hacemos un poco de presión y ponemos el freno. Miramos la medida que tiene. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que es algo muy importante y se me olvidó decir, es que con este calibrador también podemos medir en pulgadas. En la parte superior de la escala fija la podemos apreciar que es en pulgadas y la parte inferior viene en milímetros. Otra cosa importante es el nonio del calibrador. Tenemos el nonio en la parte superior que viene en pulgadas con una escala de división de unos 128 avos de pulgada.
y la de milímetros que acá, que dije ahora, fue 5 centésimas. Bueno, entonces, ¿qué podemos medir? Sería, por ejemplo, este espesor, que es de este punto hasta acá. Utilizamos el calibrador, ponemos la mordaza de esta forma y damos una presión mínima y miramos la media. Otra cosa importante al medir es que no debemos poner el calibrador de esta forma, que está en diagonal, ¿sí? Tenemos que quede totalmente horizontal, no así. Bueno, ¿qué podemos medir más? Podemos medir con las orejas de interiores. Sería esta parte de la tuerca deslizante, ¿sí? Igualmente con el impulsador ejercemos un poco de presión y ponemos el freno, miramos la medida. También tenemos el calibrador que puede medir profundidades, pero no se recomienda mucho medir con este calibrador la profundidad, porque como no tengo una superficie muy grande para soportar el calibrador, de pronto lo puedo poner en una mala posición y me va a dar una mala medida. Entonces, por ejemplo acá, si yo lo pongo de esta forma, está en diagonal, me puede dar una mala medida. Tengo que ponerlo que totalmente derecho. Y ponemos el freno. Sería de esta forma. Y ahí tenemos la medida de la profundidad de esta ranura. Bueno, aquí ya hemos terminado con el instrumento de medición, el calibrador. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a guardar el instrumento debemos limpiarlo con un trapo que no esté húmedo, que esté totalmente seco, y que las mordazas no queden totalmente cerradas. Y no debemos ponerle el freno, sino dejarlo sin el freno y las mordazas a esta distancia. Puede ser una distancia de 5 milímetros y que con las mordazas. Ahora lo dejo con mi compañero Jefferson Rodríguez. Él les va a hablar acerca del micrómetro de profundidades y cómo lo puede emplear en esta tuerca de deslizante. Buenos días, mi nombre es Jefferson Rodríguez. Con mis compañeros de así había dicho, voy a presentar el instrumento de profundidad, el micrómetro de profundidad. Este instrumento sirve para medir las profundidades. Tiene una escala de 25 milímetros a 0,01 milímetros que se puede ver acá. Este instrumento cuenta con unos cuidados al usar, es tener la base limpia para que no tengamos errores a la medición. Las partes del micrómetro son la base, el husillo que sirve para medir la profundidad, está el tambor y el manguito, que es donde vamos a tomar las medidas. En este caso vamos a tomar esta profundidad. Llegar hasta el tope. En este caso, ahí se va a ver la medida que tenemos.
como les venía diciendo, vamos a medir la profundidad de este agujero. Hasta que llegue al tope. Pues hasta ahí. Ahí tenemos esa medida. Pero no, bueno, ya terminamos de medir esta pieza utilizando este instrumento. Como ya no lo necesitamos, lo vamos a guardar. Y para guardarlo necesitamos su respectiva caja donde viene y hacerle una limpieza con un trapo, una lanilla que esté seca, para conservarlo y así tenerlo, que no se nos dañe y tenerlo en buen estado. Y acá os veo con mi compañero Jonathan Díaz, que nos va a hablar sobre el micrómetro de exteriores. Primero yo les voy a hablar del instrumento de medición micrómetro de exteriores por mi compañero Jefferson. Entonces empecemos. Como podemos mirar, aquí tiene su patrón de calibración, el cual nos permite dar la medida en la que empieza, que es 25 milímetros. La escala de división de este instrumento es de una centésima milímetro. Entonces empecemos. Vamos a tomar la medida de este punto hasta este punto. Observamos. Buenos días, compañeros. Yo les vengo a hablar de este instrumento de medición llamado polímetro, el cual tiene una escala de medición de 180 por 360 grados que podemos medir con él. Tiene un Basenet, el cual puede medir de 5 minutos o de un doceavo de fracción. A continuación voy a medir esa pieza, la cual es una rosca móvil. ¿Cómo lo utilizamos? El cual tiene una regla fija, que es esta, y la cual esta la podemos apoyar sobre el instrumento. Lo utilizamos de esta manera. Con esta aseguramos la regla fija al medidor o al reloj. Lo colocamos sobre el chaflán de esta manera. Luego aseguramos con esta para que la medida no nos vaya a correr. Y ahí podemos observar la medida en la escala de 20, que va de 0 a 180 y la cual es de 45 grados. Los cuidados que tenemos con él, algo muy importante no es lo que hay aquí acá en esta parte superior del una lupa y la podríamos fracturar. Y ya eso es todo, y al guardarlo tenemos que limpiar para evitar que se oxide y guardarlo en su estuche correspondiente. Ahora los dejo con mi compañera Paula, que les va a explicar cómo utilizar todo los instrumentos. Buenos días, compañeros. En la mañana les voy a explicar el uso adecuado de los instrumentos de medición. Para empezar, quiero aclarar que hay diferentes instrumentos que se pueden llevar a la misma medida. En este caso, podemos utilizar un ferrey o un micrómetro de interiores, los cuales nos van a dar la misma medida. Para empezar, vamos a empezar utilizando el ferrey, midiendo el ancho de nuestra pieza. Tiene una medida de 60 milímetros. Ahora vamos a emplear el micrómetro de exteriores midiendo la parte del alto. Señores, solo un trabajo, vean. Y tiene una medida de 38,90 milímetros. Ahora vamos a calcular la profundidad.
tiene una medida de 35 milímetros. Ahora vamos a medir la segunda profundidad, en la cual obtenemos una medida de 66,70 milímetros. Ahora vamos a proceder a medir las ranuras, que en este caso vamos a utilizar la parte superior del terreno, que nos sirve para medir interiores. Y vemos que tiene una medida de 10,50 milímetros. Ahora, con el micrómetro de profundidades, vamos a proseguir a medir la profundidad de nuestra ranura, el cual tiene una profundidad de 4,10 milímetros. Ahora vamos a emplear el goniómetro para medir el chaflán. Un ángulo de 45 grados. Ahora vamos a medir la profundidad de los agujeros con el procedimiento. Los cuales tienen una profundidad de 14,13 milímetros. Ahora vamos a proceder a medir la circunferencia con el cierre y el medidor de interiores, el cual tiene una medida de 11,68 milímetros de diámetro. Ahora vamos a proceder a medir los agujeros pequeños, los cuales tienen una medida de 4,10 milímetros de diámetro. Bueno,